Hola, les doy la bienvenida al tercer módulo de este curso llamado Finanzas para Emprendedores. Ahora que tienes más nociones sobre conceptos financieros básicos, es hora de que vayas avanzando más en tu camino como emprendedor. En este módulo hablaremos de planeación estratégica. Tienes que saber que uno de los elementos más importantes al tomar la decisión de ser emprendedor es la disciplina con la que siempre desarrolles tu proyecto. En esta primera clase daremos una introducción al concepto de planeación. Parece un concepto sumamente sencillo, sin embargo, debes saber todo lo que implica. La planeación precede a todo el proceso administrativo de tu empresa o tu futura empresa y establece las bases para determinar el riesgo y minimizarlo. Para que esto último sea posible, es necesario que exista una adecuada planeación y los resultados se lograrán por sí mismos. ¿Cómo debe ser un buen plan? Un buen plan debería facilitarte analizar la situación de tu empresa y trazar la ruta elegida de manera tan precisa que no existan desvíos significativos. A veces, a pesar de planear, las cosas son muy diferentes en la realidad. Pero justo, si tu plan puede anticipar los riesgos que existen en la práctica y manejarlos de una manera correcta, has hecho un buen trabajo. Muchos autores se han dado a la tarea de definir el concepto de planeación. Agustín Reyes Ponce dice que la planeación consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones para llevarlo a cabo y la determinación de tiempo y números necesarios para su realización. Por su parte, Robert Anthony lo explica como un proceso para decidir las acciones que deben realizarse en el futuro. Por lo general, el procedimiento de planeación consiste en considerar las diferentes opciones en el curso de las acciones y decidir cuál de ellas es la mejor. Como ellos, existen muchas más definiciones y parece no haber un consenso generalizado. Sin embargo, hay elementos en común en las definiciones. En primer lugar, existe un objetivo, es decir, los resultados que queremos alcanzar. En segundo lugar, hay diferentes opciones, diversos caminos o formas de acción. En tercer lugar, hay una elección, es decir, cuando seleccionamos la opción más adecuada. Y por último está el futuro, donde nuestro plan debe ser capaz de prever contingencias, pero también trazar actividades a futuro. Aunque parece bastante clara la importancia de la planeación, algunas de sus ventajas son promover la eficiencia, establecer un sistema racional para la toma de decisiones, mantener una mentalidad a futuro, tratar de contar con las mayores garantías de éxito, entre otras. Existen, al igual que con los conceptos, diversas formas de hacer una planeación. Las siguientes etapas son las más importantes del proceso. Tu empresa debe tener una misión o un propósito, es decir, una declaración duradera de objetivos que hacen la diferencia con las otras empresas. La definición de los objetivos deben ser conocidos y entendidos por todos los miembros del equipo de tu empresa. Deben ser estables y medibles. No podemos pretender que nuestro equipo funcione si ni siquiera nosotros tenemos claro el lugar al que queremos llegar. La estrategia es crucial, muestra la dirección que has decidido seguir, pero lo que es igual de relevante aquí es que aquí vas a concentrar los recursos y esfuerzos para lograr tu cometido y por lo tanto tiene que ver con todo el desarrollo de tu empresa. Después vienen las políticas, los programas y los presupuestos. Estas últimas tres etapas deben de estar en completa sincronía para un correcto funcionamiento de tu empresa. Debes comunicar a tu equipo guías de acción, lineamientos generales, es decir, políticas. Debes de establecer un esquema claro con secuencias de actividades, es decir, programas. Y por último, hay que destinar recursos a través de esquemas objetivos, concisos y comprobables, es decir, presupuestos. Existen diferentes tipos de planeación. En primer lugar está la planeación reactiva, es decir, la que haces a manera de reacción. Planeas cuando te sucede algo y es necesario realizar un cambio. Lo malo de este tipo de planeación es que carece de metas a largo plazo. La planeación iniciativa, o la que va con la corriente, es decir, la que realizamos porque la mayoría de la gente la hace, pero sin tener ningún criterio personal. La planeación preactiva, donde imaginas lo que puede suceder y por lo tanto eres precavido ante los posibles cambios. Por último, la planeación proactiva, la que realizas cuando tú diseñas el futuro y haces que éste suceda. Lo realizas de una manera cuidadosa y teniendo en cuenta los posibles riesgos, pero igualmente importante las oportunidades que se pueden presentar. Utilizas herramientas para ayudarte y tienes claro lo que quieres hacer y por lo tanto puedes elegir la mejor manera de lograr tus objetivos. En tu documento de trabajo podrás encontrar y profundizar sobre los distintos tipos de planeación. Por otro lado, la planeación puede tener las siguientes clasificaciones. En primer lugar, por el tamaño. Puede ser de manera macrospectiva, o que abarca una problemática en general, o de manera microspectiva, que abarca una problemática en específico. También puedes clasificarla por su ámbito. Aquí se puede hablar sobre el funcionamiento del sistema en el que se desarrolla tu planeación.
También por su propósito. Puede buscar crear condiciones y medios para realizar planes y programas o puede buscar producir cambios significativos. Casi siempre este tipo de planeación es a largo plazo. Y por último, la planeación que busca cambios efectos inmediatos o también llamada de corto plazo. También puedes clasificarla por su duración, donde en primer lugar puedes decir que es a corto plazo, donde por lo regular es una planeación pensada a un año o menos. Puede ser a mediano plazo, donde la planeación se piensa desde más de un año y hasta 5 años en promedio. Y por último, a largo plazo, que considera un horizonte temporal de entre 5 años y hasta 10 años aproximadamente. También podemos clasificarlas por su curso y por su forma, es decir, pueden venir a manera de programas o de proyectos. Para concluir esta clase, hablemos del concepto de estrategia. Ya he mencionado que el concepto hace referencia al camino que has decidido seguir para cumplir con los objetivos de tu empresa. Lo primero que tienes que hacer en este sentido es desarrollar una misión, es decir, ver lo que está haciendo nuestra empresa y en qué se quiere convertir a largo plazo. Lo que tienes que responder aquí es, ¿quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Y hacia dónde nos dirigimos? Responder esas preguntas le dará identidad a tu empresa y para esto debes entender el negocio o el mercado en el que se encuentra, así como la mejor manera de transmitir tu identidad, tanto a los miembros de tu equipo como a tus clientes. En segundo lugar, hay que establecer objetivos para producir resultados específicos en un determinado tiempo. Nuestros objetivos pueden ser de manera financiera, planteados de manera financiera o planteados de manera estratégica. En las siguientes clases verás de manera más profunda cómo generar una buena planeación, no solo de manera general, sino una planeación estratégica y también cómo generar una planeación financiera estratégica. A continuación, veremos una entrevista a un empresario que nos cuenta cómo hace él en el día a día su planeación estratégica. Nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias. Todas las empresas deben de partir de un proceso inicial de planeación estratégica. ¿Qué implica la planeación estratégica? Y luego hablaremos de lo que implica la planeación financiera estratégica. La planeación estratégica implica que una organización, una empresa, reconozca primero dos cosas. ¿Qué sabe hacer? Dicho coloquialmente, ¿para qué es buena? Y cuáles son las condiciones del entorno del mercado que le permitirían que eso que ella produce, ese servicio o ese bien, le pueda acercar al mercado de una forma rentable y exitosa. Y cuando hablamos del mercado, no hablamos de todo el mercado. Las empresas deben de reconocer que existen áreas del mercado para las cuales ellos y su producto son más consistentes y más viables de vincularse. Ese es un primer elemento de planeación estratégica, identificar el segmento del mercado que es más propicio para tu producto o tu servicio. Un segundo elemento tiene que ver con el posicionamiento de tu marca, de tu producto, de tu servicio, que tiene que ver con la forma en la que le vas a presentar al mercado tu producto, de forma tal que él entienda que eres una buena alternativa y por lo tanto te compre. Y el tercer elemento tiene que ver con el seguimiento que le das al mercado para estar atentos a los cambios que se producen en el comportamiento de los consumidores, pero también en cambios internos a la operación de la empresa. En este contexto amplio de planeación estratégica, la planeación financiera estratégica se refiere a cómo una empresa utiliza y planea los recursos que tiene, los que requiere y los estructura de forma tal que le permitan presentar una propuesta articulada al mercado que le permita a su vez obtener clientes, obtenerlos de forma rentable y garantizar un crecimiento y rentabilidad sostenida en el tiempo y de esta forma crecer generando valor para sus clientes, para sus empleados y particularmente para los accionistas de la empresa. Existen elementos que son vitales. El primero es reconocer, mediante un análisis muy puntual, de qué medios dispongo. El primer análisis, por lo tanto, debe de reconocer cuáles son los flujos de recursos con los que hoy cuenta la organización. Tengo aportaciones de los socios, si soy un pequeño inversionista que está iniciando una empresa, con cuántos recursos dispongo para iniciar, existen recursos disponibles, por ejemplo, a través de sistemas gubernamentales de apoyo a la empresa, o existen créditos disponibles a través del sistema bancario, cuáles son el total de la masa de recursos con los que cuento para un propósito determinado de iniciar una empresa. En segundo lugar, cuáles son los requerimientos que tengo de utilización de recursos para efectos de un objetivo concreto que es atacar un segmento de mercado. Yo para ese momento debo de saber qué le voy a vender y a quién se lo voy a vender y diseñar un plan estratégico que me permita establecer mis canales de venta, mis canales de promoción, mi precio, mis estrategias mercadológicas, la forma en la que voy a interactuar con el mercado. Teniendo estos elementos, entonces es posible planificar dos cosas.
el flujo de recursos que voy a utilizar para presentarme al mercado y el flujo de recursos que espero captar del mercado a través de la venta y de la colocación de mis bienes y servicios. Esos dos elementos son fundamentales en la planeación estratégica financiera y adicionalmente la utilización del crédito como un vehículo para complementar en el corto, mediano o largo plazo los recursos que requiero para hacer crecer la organización en el tiempo. Un poco hablando de lo que ya señalamos anteriormente, fue precisamente a partir de primero reconocer cuál era la tarea que teníamos frente al mercado, a qué mercado íbamos, ese mercado qué requería que le dijéramos, cómo teníamos que comunicarnos con ellos, qué propuesta de valor le teníamos que generar y una vez que definimos esto, pudimos establecer cuánto nos costaba acercarnos al mercado. En ese sentido es establecer cuánto te cuesta el desarrollo, la operación del producto, la venta, la comercialización, la promoción mercadológica. Todo este primer ejercicio de planeación estratégica te permite ver si estás en capacidad operativa y financiera de acercarte al mercado. A partir de eso, desarrollar un esquema donde planifiques cuál es la respuesta que anticipas del mercado. Esto es cuánto vas a vender en el corto, mediano y largo plazo y creas escenarios. El mejor ejercicio es crear escenarios que te permitan establecer posibilidades muy favorables, neutras o incluso negativas que te permitan estar preparado para cualquier condición que tu empresa enfrente frente al mercado. Una vez hecho esto, tuvimos evidentemente que establecer una calendarización de los recursos y un plan de crecimiento y de escalamiento de la utilización de recursos, todos con miras a penetrar más el mercado, crecer y establecer planes estratégicos que permitieran generar valor para los clientes y consecuentemente para la organización en su conjunto. A partir de esos procesos, el proceso más importante después de los que hemos comentado es un proceso recurrente, sistemático y metódico de evaluación. La planeación financiera tiene implícito el establecimiento de métricas, de mecanismos, de reportes que permitan a todos los integrantes de la organización estar alineados en el monitoreo de aquellos elementos que son críticos para medir si la organización está avanzando, está cumpliendo sus metas de corto, mediano y largo plazo y está generando valor y creciendo en el tiempo. Estos elementos son los que utilizamos en esta y muchas otras empresas en las que me ha tocado la oportunidad de colaborar para desarrollar una planeación estratégica integral.